Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Danilo López, estudiante de la carrera Preparador Físico en el Instituto Profesional Duoc UC. Hoy vamos a hablar sobre la valoración del fitness muscular, como se puede ver en el título, pero en específico vamos a hablar de la batería de Vivian Hayway para dicho fin. Así pues, vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar un poco de la historia, quién es Vivian Hayward, cuál ha sido su contribución, por qué es importante para nosotros en el área de la salud, por qué evaluamos, qué es lo que debe saber el preparador físico, por qué el preparador físico evalúa y para qué ocupa las evaluaciones mismas. En concreto, la batería misma de Vivian Hayward, qué es lo que es, qué ejercicios la componen, cómo la realizamos. Y además de esto, para finalizar en el punto 4, vamos a ver el análisis de los datos de la batería, es decir, qué podemos hacer con estos datos y además vamos a ver un ejemplo de ello. Bueno, en el primer punto, un poco de historia. ¿Quién es Vivian Hayward? La doctora Vivian Hayward ha sido condecorada con muchos reconocimientos a nivel profesional por la Universidad de Illinois, la Universidad Estatal de Estados Unidos y la SWACM, que en inglés sus siglas representan la Southwest American College of Sport Medicine, bastante conocida por todos nosotros. Además de esto, hace 26 años es docente emerita en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Un gran logro llevar esa trayectoria tanto tiempo. Además de esto, ha contribuido de manera incontable a lo que es todo el área de salud que a nosotros nos puede importar. Por ejemplo, aquí vemos diferentes aportes que la doctora ha hecho para nuestra área. Por ejemplo, en el caso de evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio, publicaciones de libros, que los dos primeros, junto con el primero que acabo de nombrar, evaluación de prescripción del ejercicio físico, los encuentran completamente de manera online en la biblioteca Duoc. Un sinfín de libros, como he mencionado antes, sobre la composición y prescripción del ejercicio, la evaluación antropométrica, etcétera, etcétera. Además de un sinfín de publicaciones científicas en formato PDF que también podemos encontrar, y podemos encontrar muchas citas al respecto de la doctora Vivian Hayward. Ha sido un gran aporte y, como hemos nombrado anteriormente, galardonada con muchos premios y reconocimientos a su trayectoria, que sin duda en muchos de los estudios vamos a ver citada en diferentes aspectos de lo que es la prescripción física, antropometría, evaluación y demás. Bien, continuando en el punto 2, ¿por qué evaluamos? Debemos tener en claro antes que nada los componentes de la aptitud física que se van a evaluar. Es decir, vamos a evaluar fuerza, velocidad, resistencia, movielasticidad. ¿Qué es lo que estamos evaluando con la prueba en específico que nosotros estamos realizando? Los objetivos de la prueba, es decir, vamos a medir el VO2 máximo del sujeto, vamos a medir velocidad, la VAM podría ser, fuerza máxima, una RM podría ser, resistencia, etc. Una prueba en específico, como lo dije, tenemos que tener en claro qué es el objetivo principal de la prueba. El orden de la prueba y el ambiente en sí mismo donde se realiza, es decir, es una prueba de campo, es una prueba de laboratorio, necesitamos una multicancha, necesitamos una sala de gimnasio, y asimismo el orden de los ejercicios no se puede alterar, como en el caso de la batería de Vivian Hayward. Hay que seguir sus pasos paso a paso. El primer ejercicio es el primero, el segundo es el segundo. No podemos alterar esto en nuestro beneficio porque nos va a alterar completamente el resultado final de la prueba. La validez, la fiabilidad y la objetividad de la prueba. Es decir, ¿es una prueba realmente objetiva? ¿Está comparada científicamente? ¿Tiene un respaldo? ¿O es algo que escuchamos por ahí y simplemente lo estamos copiando? Si es algo con base científica, nos va a dar unos resultados objetivos que van a ser contrastados en el mayor de los casos con miles de personas, por lo que realmente podemos confiarnos de ella. Es una prueba predictiva o directa. Es una prueba directa, por ejemplo, una RM. Predictiva podría ser considerada un RM indirecto, o sacar el ritmo de la marcha de una maratón para una prueba de resistencia.
La administración y la interpretación de la prueba. Es decir, tenemos que tener en claro los resultados obtenidos, de qué nos sirven, cómo los interpretamos, cómo trabajamos, planificamos en base a ello. Todo esto es un trabajo de investigación previa, es decir, nosotros debemos tener esto claro al momento ya de realizar la prueba. Ahora bien, en el caso específico de la batería de Vivian-Haber, tenemos que tener en claro que estamos evaluando la fuerza muscular y la resistencia muscular, que en conjunto nos dan la aptitud musculoesquelética. Tenemos que tener en claro que la fuerza se define como la capacidad de un grupo muscular para desarrollar una fuerza contráctil máxima contra una resistencia en una sola contracción. A su vez, la resistencia muscular se define como la capacidad de realizar una fuerza submáxima durante un periodo de tiempo prolongado. En su conjunto, como dije anteriormente, estos dos factores nos dan la aptitud musculoesquelética, que es lo que en específico vamos a medir con la batería de Vivian-Haber. Tenemos que tener en claro por qué evaluamos. Estamos trabajando con un deportista. Esto no sería la opción perfecta para realizar batería de Vivian-Haber, que en realidad está orientada en un rango etario de 18 a 35 años por la modificación de Hooger, que sean sujetos no de alto rendimiento, es decir, sujetos medianamente entrenados o no entrenados. A su vez, tampoco es un test para el adulto mayor. Para el adulto mayor tenemos muchas mejores opciones, como podría ser el Senior Fitness Test. Tampoco es, como dije anteriormente, una prueba para el alto rendimiento. Y tampoco es una prueba orientada específicamente para niños. Como dije, se realiza a partir de los 18 años en adelante idealmente. Pues bien, no es un test específico de un deporte, no es para el adulto mayor, no es para el alto rendimiento ni niños, pero sí es un test para personas no entrenadas o levemente entrenadas en un rango etario, como dije anteriormente, de los 18 a 35 años. Y para ir terminando con este punto, debemos tener en claro todos estos datos y el preparador físico debe ser capaz de instruir a la persona al respecto de todos estos datos que hemos nombrado. El preparador físico debería ser capaz de transmitirlo a la persona y así, con los resultados del test, con toda esta información, motivarla a mantener el plan de entrenamiento y a seguir con nuestras planificaciones y seguir mejorando, dándole datos que la persona pueda verlos como reales. Entonces, para terminar con este punto, como decía anteriormente, tenemos que tener en claro que hay dos puntos. Podríamos tener evaluaciones para la actividad física y salud, y también tener para la actividad física y alto rendimiento. Es decir, deberíamos ser capaces de separar estos dos puntos. No es lo mismo evaluar a una persona de alto rendimiento que una persona, un adulto mayor, poblaciones especiales. Recordemos tener todas esas consideraciones. Hay que tener en claro estas dos separaciones. No podríamos realizar un test de naveta a un adulto mayor. Hay que tener este punto muy claro. Bien, ahora continuando en el punto 3, ya tenemos la batería en sí misma. Aquí en específico tenemos la batería de Vivian-Haber, la batería clásica. Hoy en día no se utiliza mucho, así que no me voy a detener mucho en este punto, pero sí la dejo aquí por si a alguien le interesa, que consta de 7 ejercicios, los que se trabajan en base a un porcentaje del peso corporal. Por ejemplo, si tomamos el curl de bíceps, el primer ejercicio, para los hombres se trabajaría con el 33% del peso corporal. Es decir, multiplicaríamos, si el sujeto pesara 100 kilos, por 0.33, y eso nos daría 33 kilos, y el sujeto tendría que hacer este ejercicio con ese peso y nos daría el resultado aquí abajo, donde vemos el rango de repeticiones. Ese es el rango total de repeticiones de sumado de cada ejercicio, ya que en esta versión del test el rango máximo son 15 repeticiones para cada ejercicio. Es decir, si el sujeto llega a las 15 repeticiones, se detiene el test y ya tiene el resultado máximo. Pero esto no se ocupa hoy en día, como decía anteriormente, porque se realizó solo con 250 personas, entonces no es muy amplio lo que abarca.
Lo que sí se ocupa hoy en día es una modificación hecha por Hogan en el 91, que es bastante similar como pueden ver en los ejercicios, y la que pasaremos a describir a continuación. Aquí tenemos la tabla, que consta de 6 ejercicios: curl de bíceps, prensa de piernas horizontal, jalón polea al pecho en polea alta, abdominales en 1 minuto, press de banco plano y curl de bíceps femoral. Bueno, aquí en esta variación también se trabaja con porcentaje de peso, pero como vemos tienen pequeñas diferencias. Para el curl de bíceps el 35%, lo mismo que la anterior, que ya lo ejemplificaremos al final en el siguiente punto, en el cuarto punto. Aquí tenemos la ficha de registro. Ahora esta es la ficha de registro, como dije bien, donde nosotros vamos a tenerla llena ya antes de realizar el test en sí mismo. Los ejercicios se realizan en el mismo orden que están puestos, como hemos nombrado en el punto de por qué evaluamos, y se va a trabajar con porcentaje del peso del sujeto, como hemos dicho: 35, 65, 70. Para abdominales obviamente se trabaja con solamente el peso corporal del sujeto. Esta ficha la tenemos que tener lista al momento de evaluar al sujeto. Bueno, pasando al primer ejercicio, ¿cómo se realizan? Curl de bíceps, todo lo hemos realizado. Parado, con agarre supino, una barra y a la anchura de nuestros hombros las piernas. Inhalar, flexionar codos y exhalar, repetir. Ese es el ejercicio básico. Para la prensa horizontal de piernas va a depender de la máquina, pero por lo general vamos a sentarnos, tomar las empuñaduras, inhalar y extender rodillas, exhalando. Para la polea al pecho vamos a acomodarnos en el banco según corresponda a la máquina, y con un agarre amplio y prono vamos a llevar la barra hasta la altura de nuestro pecho, hacia nuestro esternón o clavícula, y vamos a repetir, tomando aire y botando aire una vez realizada la contracción. Los abdominales, en este punto, el punto que hay que tener en claro, que son abdominales completos, podríamos decir. Se sube hasta que los codos toquen las rodillas prácticamente. Es decir, vamos a estar acostados, rodillas flexionadas, manos tras la nuca, inhalar y exhalar al momento de subir. Vamos a repetir. Durante 1 minuto se realiza esta prueba. No es por repeticiones, sino que el total de repeticiones realizadas en 1 minuto. El siguiente ejercicio es el press de banca en banco plano. Eso tiene que ser así. Entonces vamos a estar acostados, el sujeto saca la barra del rack con una tomada prona y amplia, se sitúa con la barra bajo su vista, y una vez sacada la barra del rack, como decía, la llevamos hacia el pecho, hacia el esternón, inhalando y exhalando al momento de subir. El siguiente ejercicio, el curl femoral, va a depender de la máquina de la que dispongamos para poder realizarlo. En algunas puede ser acostado, como se ve, en prono, o en algunas otras va a ser sentado. Va a depender de la máquina a la que tengamos disponibilidad, pero el ejercicio es el mismo. Así que tomado las empuñaduras, inhalando, realizando una flexión de rodillas y exhalando. Así de simple es, dependiendo de la máquina que sea, como dije. Aquí tenemos la ficha de comparación de resultados. La diferencia con la batería de Vigen-Haber es que acá podemos evaluar de forma segmentaria y completa. Es decir, que podemos sacar una evaluación individual del bíceps, como se ve en la ficha, o una evaluación individual del press de banco, y a su vez toda esta sumatoria de ejercicios, de los 6 ejercicios, de los 7, perdón, nos va a dar una evaluación del fitness muscular total. Así que es muy bueno tenerlo en claro, porque nos sirve para comparar falencias, descompensaciones, etc. Y bueno, esta es la ficha final de resultado, como dije, donde vamos a sumar toda la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, y aquí nos va a dar una valoración total, a rango completo del sujeto, es decir, de todo su cuerpo nos va a dar una valoración general. Y a su vez también podemos hacerla individualmente, como dije, con cada uno de los ejercicios.
Bueno, hemos llegado a la parte final, a la evaluación de los datos, cómo los interpretamos, cómo rellenamos el test, es lo que vamos a ver a continuación. Esto lo vamos a ver más fácil con un ejemplo, llenando la ficha y realizando el test en sí. Entonces, aquí tenemos la ficha de recolección, la ficha de valoración segmentaria con su puntuación individual y la ficha de puntuación total para la valoración general del sujeto. Permítanme aquí activar la opción del destacador para ir mostrando. Entonces vamos a comenzar a llenar la ficha de registro. Vamos a tomarme a mí como ejemplo. Entonces el nombre del sujeto, su peso, su estatura, edad y sexo, ¿verdad? Entonces en curl de bíceps tenemos que el sujeto va a trabajar con 30 kilos. ¿Por qué con 30 kilos? Porque el sujeto pesa 85 kilos y multiplicamos 85 por 0,35 para que el sujeto nos dé como resultado que tiene que trabajar con 30 kilos en este ejercicio. En el siguiente ejercicio va a trabajar con 55 kilos. ¿Por qué? Porque 85 kilos de su peso, recuerden, multiplicado por 0,65, que es el porcentaje que tiene que trabajar siendo hombre, vamos a trabajar, eso nos va a dar como resultado 55 kilos. Asimismo nos va a dar 60 para el jalón polea al pecho, 85 en los abdominales porque obviamente está trabajando con su peso corporal. En prensa de banco nos va a dar 64, recuerden, 85 por 0,75 nos va a dar 64. En curl de bíceps femoral lo mismo, 85 por 0,32, como vemos aquí, nos va a dar que tiene que trabajar con 27 kilos. Entonces, vamos a pasar al test en donde el sujeto, esta parte anterior ya la deberíamos tener llena antes de empezar con el test para ya poder llevar al sujeto a las máquinas con el peso adecuado y listo. Entonces en curl de bíceps el sujeto realiza 15 repeticiones, ¿verdad? Vemos que el sujeto se encuentra en este punto. En prensa horizontal realizó 6 repeticiones, está aquí. Jalón polea al pecho, 17 repeticiones, vemos que se encuentra en este punto. Abdominales en 1 minuto, realizó 41, vemos que abdominales se encuentra aquí, 41 repeticiones. En prensa de banco plano, realizó 21 repeticiones, está en este punto. Y en curl de bíceps femoral solo realiza 1 repetición, aquí. Pues bien, ahora comenzamos la evaluación individual. En el curl de bíceps vemos que obtuvo 15 puntos. ¿Por qué 15 puntos? Porque está aquí en el rango de 15 a 20 repeticiones, entonces obtiene 15 puntos. Asimismo con prensa horizontal vemos que obtiene 7 puntos. En el siguiente obtiene 15 puntos. En abdominales 15 puntos porque está en el rango de 41 a 44, 15 puntos. En prensa en banco plano vemos que el sujeto realizó realizó 21 repeticiones, por ende está con 17 puntos. Ahí sí estamos correctos. En bíceps femoral el sujeto solo realiza 1 repetición y obtiene 5 puntos. ¿Vamos claro hasta ahí? Entonces con la valoración continuamos con la valoración individual, segmentaria por cada ejercicio. En curl de bíceps se encuentra en un estado excelente, con 15 a 20 repeticiones, 15 puntos, nos da un estado excelente. En prensa horizontal vemos que se encuentra en una baja condición. Jalón polea al pecho, excelente nuevamente. Abdominales en 1 minuto, excelente nuevamente. En press de banco está en superior porque realizó más de 21 repeticiones. Y en curl de bíceps está en un rango muy bajo porque solo realizó 1 repetición. Está en el rango de 0 a 1 repetición. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Lo que prosigue es sumar todos los puntos que tenemos aquí. 15 más 7 más 15 más 15 más 17 más 5 nos va a dar 74. Lo que ahora proseguimos a la tabla de valoración general. 74 está en el valor de 66 a 77 repeticiones, con los que nos da que la valoración general del sujeto es buena. Pero
Ahora bien, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo usamos a nuestro beneficio en las planificaciones y demás? No era tan difícil como vimos por lo demás, ¿verdad? Entonces, con todo esto podemos empezar a ocuparnos, a planificar nosotros. Como en este ejemplo, lo que tomamos, que no es muy lejano de la realidad, es que vemos que el sujeto en lo que es tren superior se encuentra bastante bien, pero vemos dos detalles en lo que es la prensa horizontal, que está en bajo, y en el curl de bíceps femoral, que está en muy baja condición, es decir, que el sujeto en lo que es el tren inferior se encuentra bastante deficiente. Y aún así nos podemos fijar, si somos más observadores, en que incluso se presenta una descompensación, siendo más fuerte la musculatura anterior que la musculatura posterior. Lo que obviamente puede caer en lesiones musculares. Si tenemos un sujeto deportista, las lesiones musculares son el 42% de las lesiones totales. Entonces, tomando en cuenta que además los isquiotibiales son la segunda lesión muscular más común, solo por detrás de los aductores, es obvio que tenemos que trabajar con fortalecer esta descompensación y fortalecer el tren inferior en este sujeto. Así es como interpretamos los datos y cómo podríamos proyectarnos a futuro para entrenar con este sujeto gracias a este test. Pues bien, la bibliografía utilizada en esta presentación ha sido Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio de Vivian Hayward, Evaluación y la prescripción del ejercicio de Vivian Hayward, Guía de los movimientos de musculación y descripción anatómica de Frederic Delavier, Lesiones musculares y deporte de Juan José González. Estos 4 libros están completamente en la biblioteca online de Duoc por si a alguien les interesa. También el PowerPoint Entrenamiento de la Fuerza, entregado por nuestro profesor Enrique Cabello, que también muchos de ustedes lo deben tener. Así que todo eso está por si alguien quiere interiorizarse más al respecto. Y bueno, eso fue todo sobre el test de la batería de Vivian Hayward. Vimos por qué evaluamos, en qué consiste el test y cómo utilizarlo, para quién utilizarlo y cómo interpretar los datos y planificar a futuro gracias a ello. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Mi nombre es Danilo López. Hasta pronto.